Buenos días. Hoy vamos a hablar de una aproximación discreta de sistemas en tiempo continuo. Es decir, hemos venido trabajando presentaciones relacionadas con, por un lado, sistemas en tiempo discreto, por otro lado, sistemas en tiempo continuo. Hemos visto que existen algunas relaciones. Ahora vamos a plantear una manera de aproximar sistemas en tiempo continuo mediante modelos de sistemas en tiempo discreto. Entonces vamos a ver varias técnicas para realizar ese tipo de aproximación. Empecemos entonces inicialmente recordando relaciones entre las representaciones en tiempo continuo y en tiempo discreto. De lo que hemos hablado hasta ahora es que existen diferentes formas de realizar representaciones de sistemas en tiempo continuo, y de la misma forma hemos realizado representaciones en tiempo discreto. De hecho, las representaciones que hemos tenido han sido similares, tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto. El planteamiento que queremos realizar en esta presentación consiste en ver de qué manera podemos obtener representaciones. Partiendo de sistemas en tiempo continuo, obtener una representación equivalente mediante una aproximación de esos sistemas mediante la representación en tiempo discreto. Entonces arranquemos con eso. Para esto vamos a utilizar un ejemplo. Entonces basémonos en el ejemplo de tanque, que resulta ser un ejemplo bastante sencillo. El sistema de tanque, un solo tanque que tiene un caudal de entrada R sub 0, un caudal de salida R sub 1 y una variación en la altura H1 de T, puede estar representado de múltiples formas. Entonces recordemos que podemos representarlo mediante una ecuación diferencial que me permite determinar mediante una ecuación diferencial de primer orden de qué manera cambia el caudal de salida en función de la diferencia de los caudales de entrada y salida, ¿cierto? Y vemos pues que existen múltiples formas de representar, y ya conocemos y hemos hablado pues de las maneras de representar las relaciones con diferentes formas de mostrar ese comportamiento, ¿no es cierto? Enfoquémonos en lo que significaría la respuesta escalón del tanque. Si queremos analizar la respuesta escalón del tanque, entonces una de las alternativas que hemos planteado es realizar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es el escalón está definido como una entrada R sub 0 igual a U de T. Para darle respuesta o para calcular o determinar la manera en la que se comporta ante esa entrada escalón, pues lo que debemos hacer es resolver la ecuación diferencial. Es una de las maneras de aproximarnos a entender cómo es esa respuesta escalón. Entonces tenemos la ecuación diferencial que define el comportamiento del sistema, y para eso tenemos una condición que dice que para el tiempo menor a 0 lo que tenemos es un caudal de entrada que vale 0, perdón, un caudal de salida que vale 0, y para el tiempo mayor que 0 asumimos un comportamiento, una respuesta. Eso es una de esas aproximaciones a darle solución a esa ecuación diferencial. Conociendo la estructura de la ecuación diferencial de primer orden, planteamos que la respuesta puede ser del tipo, es decir, el caudal de salida puede ser del tipo C1, una constante, más una constante 2 multiplicada por una respuesta exponencial decreciente.
Lo que quiere decir que si calculamos la primera derivada de R1 de t, lo que estamos diciendo es que R1 punto de t es menos C2 sobre tau por E a la menos t sobre tau, que sería la derivada de esta de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar esa consideración para t mayor que 0 y reemplazarla en la ecuación diferencial. Entonces, al hacer el reemplazo sobre la ecuación diferencial, pues hacemos las operaciones correspondientes. Tenemos tau, tenemos R1 punto de t, que está aquí. Entonces lo ponemos acá. Eso será igual a 1 menos R1 de t, que es este que está aquí arriba. Entonces me da menos C1 menos C2 por E a la menos t sobre tau. Haciendo las operaciones, entonces me queda que C1 vale 1. Este valor de acá vale 1. Luego, si hacemos una consideración para t negativo y para t positivo, entonces podemos decir, pues estamos detrás de la posibilidad de calcular C2, de manera que podamos obtener pues la expresión completa. Aquí tenemos que R1 de t es U más C2 por E a la menos t sobre tau por U de t, ¿no es cierto? Si sacamos la primera derivada de esta expresión, pues lo que tenemos es un impulso más C2 por el impulso menos C2 sobre tau por E a la menos t sobre tau por U de t. Y si sustituimos esta solución sobre la ecuación diferencial y hacemos las operaciones correspondientes, entonces simplemente podemos obtener el valor de C2, que es menos 1. En esta condición, pues entonces lo que tenemos es, fíjense, R1 de t es 1 menos E a la menos t sobre tau por U de t. Entonces lo que tenemos es 1 menos una exponencial decreciente y una respuesta definida por derecha, que se asocia a esta condición de que esté multiplicado por U de t. Bien, desde el punto de vista de la respuesta al escalón y haciendo un análisis con el enfoque del sistema, pues pensando como en un sistema, lo que tenemos es un sistema que tiene un polo en menos 1 sobre t, y entonces podemos hacer una aproximación un poco diferente. Fíjense que de la condición pues del modelamiento que hemos planteado, podemos partir de la representación funcional, ¿cierto? Entonces esa representación funcional, utilizando el operador de integración A, entonces es una función de transferencia de este tipo. Eso quiere decir entonces que si yo le aplico una entrada de impulso a esa representación del sistema mediante la función de transferencia, entonces lo que obtengo es una respuesta al impulso. Entonces recordemos que la representación asociada a la respuesta al impulso de una función de transferencia de este tipo, pues básicamente es equivalente a 1 sobre tau por E a la menos t sobre tau por U de t, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si esa es la respuesta al escalón de ese sistema, ¿cómo será entonces la respuesta si esa es la respuesta al impulso, ¿cómo será entonces la respuesta al escalón? La respuesta al escalón, que vamos a llamar S de t, es pues lo que queremos calcular. Una aproximación puede consistir en recordar que el escalón resulta de integrar un impulso. Entonces, si yo aplico un impulso y lo integro, obtengo un escalón. En una representación de este tipo, yo puedo intercambiar estos bloques sin ningún problema, de manera que lo que yo puedo decir es que si tengo un impulso a la entrada y se lo aplico al sistema, pues lo que tengo es la respuesta impulso h de t que calculé por acá arriba. Y entonces lo que estoy diciendo es que si integro esa respuesta al impulso, entonces voy a obtener la respuesta al escalón. La respuesta al escalón entonces estará definida en función de esta condición como la integral entre menos infinito y t de
h de t con tilde por dt con tilde, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la definición, entonces lo que estamos diciendo es que ss de t, o sea, la respuesta al escalón, es la integral entre menos infinito e infinito de lo que planteamos aquí arriba, que es la respuesta al impulso, que es 1 sobre tau por el e a la menos t con tilde sobre tau por u de t con tilde de t con tilde. Eso es igual, como es una función definida por derecha, la integral entre 0 y t de 1 sobre tau por e a la menos t con tilde sobre tau por dt con tilde. Y al darle solución a esta integral, pues me vuelve a dar el mismo resultado. Esto es igual a 1 menos e a la menos t sobre tau por u de t, ¿no es cierto? Un enfoque asociado a la caracterización del sistema y al análisis de cómo se comporta ese sistema, partiendo de la respuesta al impulso y luego utilizando relaciones entre el impulso y el escalón, considerando pues esta condición de integral y utilizando y resolviendo entonces la integral con base en lo que planteábamos inicialmente como la respuesta al impulso. Pero entonces recordemos, una respuesta de este tipo, estamos hablando de que s de t es igual a 1 menos e a la menos t sobre tau por u de t. Eso corresponde a una respuesta en el tiempo de qué tipo. Entonces fíjense que lo que tenemos es 1 y a eso lo que hago es sumarle una versión invertida de una exponencial decreciente, que es lo mismo que restarle esa exponencial decreciente. En esa condición, pues en el instante 0, fíjense que para t igual a 0 este término sería e a la 0, que es 1, entonces 1 menos 1 es 0. Esto empieza entonces en 0 la respuesta para el instante t igual a 0. Y luego lo que tenemos es una versión invertida de la exponencial decreciente. Entonces, ¿a cuál de estas cuatro respuestas corresponderá? Pues básicamente corresponde a esta segunda respuesta. Para el instante t igual a 0 estamos en 0. Y a partir de ahí tenemos una exponencial decreciente invertida, es decir, una exponencial creciente. Bien, entonces planteemos una primera aproximación de esa representación de la solución en tiempo continuo. Ya hemos visto un par de maneras de aproximarnos a el modelamiento de ese sistema en tiempo continuo, y entonces lo que queremos plantear en esta presentación es aproximaciones de ese modelo en tiempo continuo mediante una aproximación en tiempo discreto. Es decir, queremos obtener una versión en tiempo discreto de ese modelo en tiempo continuo mediante una aproximación. Para eso existen varias alternativas. La primera de ellas se conoce como aproximación de Euler hacia adelante, por sus siglas en inglés FEA, que es Forward Euler Approximation. Entonces, ¿esto en qué consiste? Lo primero es que planteamos una aproximación a señales continuas mediante señales discretas. Es decir, puedo tener una entrada en versión discreta que resulta ser una aproximación de esa señal de entrada desde el punto de vista continuo, utilizando pues lo que hemos conocido como ese tiempo t que resulta ser constante, que sería como el tiempo de muestreo correspondiente. La salida, entonces, en su equivalente de versión discreta, pues será un y sub d de n, que es la versión discreta de esa señal en tiempo continuo, que sería la salida, y sub c en función de ese mismo tiempo t, que sería el periodo de muestreo. La idea entonces es que con base en ese planteamiento de
la representación mediante señales discretas, vamos a aproximar en primera instancia la definición de la derivada para el caso en el que en tiempo continuo tenemos t, su equivalente muestreado sería n por t, y lo que vamos a hacer es que vamos a plantear una aproximación a esa definición de la derivada hacia adelante en el tiempo. Es decir, la definición de la derivada, la definición clásica de la derivada, la conocemos como una aproximación del tipo y punto sub c de n por t será igual a el valor de esa función y sub d de n más 1, le resto el valor de esa función en el instante n y lo divido por el tiempo que ha transcurrido entre esas dos muestras, ¿cierto? Esta es la versión hacia adelante, básicamente porque estamos analizando la derivada en el instante t, es decir, en este instante de acá. Lo que quiere decir que para la definición de la derivada lo que tomamos es la muestra siguiente y le restamos la del instante actual y la dividimos entre ese tiempo. Entonces por eso es hacia adelante, como proyectándose en función del valor de la función en un instante posterior. Entonces, con base en esta definición, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener una aproximación del modelo de tanque, de manera que lo relacionemos con el ejemplo que hemos planteado hasta ahora para el sistema en tiempo continuo. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una sustitución de las versiones continuas por las versiones discretas. De manera que entonces vamos a utilizar esa aproximación de la derivada considerándola como una derivada hacia adelante con base en la explicación anterior. Entonces lo que vamos a decir es que tenemos la ecuación diferencial que representa el comportamiento de ese sistema en tiempo continuo, y vamos a utilizar esa aproximación diciendo por el lado, al lado izquierdo, inicialmente lo que tenemos es que y de t, y sub c punto de t, pues corresponde a la aproximación, entonces la ponemos a este lado, al lado izquierdo, ¿no es cierto? Eso será igual a x sub c de t, cuya versión equivalente es x sub d, y y sub c de t, cuya versión equivalente es y sub d de n, ¿no es cierto? Entonces, teniendo esta expresión, lo que yo puedo hacer es hacer operaciones y despejar y sub d de n más 1, despejándola de aquí. Para eso paso este factor, este multiplica y este divide al otro lado, y paso el y sub d de n que está a este lado, lo paso al otro lado, hago las operaciones correspondientes. Entonces lo que tengo aquí es una ecuación de diferencias que resulta de aplicar la aproximación de Euler hacia adelante sobre la ecuación diferencial. Entonces tengo un equivalente en tiempo discreto de esa ecuación diferencial mediante esta ecuación de diferencias. Y entonces analicemos un poco qué es lo que ocurre en la respuesta al escalón de ese modelo. Fíjense que el modelo queda en función de una relación entre t mayúscula, que es el periodo de muestreo, y tau, ¿cierto?, que es la constante de tiempo del sistema. Fíjense que desde el punto de vista de la respuesta al escalón, podemos plantearlo en función de algunos valores de t sobre tau. Entonces, si por ejemplo decimos que t sobre tau es igual a 0.1, es decir, la relación entre el periodo de muestreo y la constante de tiempo del sistema tiene un valor igual a 0.1, entonces aquí pues lo que estoy diciendo es que la constante de tiempo es
bastante grande con respecto, o pues es grande con respecto a el periodo de muestreo, en esta condición la respuesta al escalón para el caso del modelo discreto pues se asocia a esos círculos azules que casi que se superponen ahí. Debajo está la respuesta del modelo en tiempo continuo, que sería una línea continua azul que está justamente por debajo de esa respuesta. Si hacemos que esa relación sea un poco más grande, es decir, si consideramos pues que la constante de tiempo es una constante y lo que hacemos es aumentar el periodo de muestreo, entonces al aumentar el periodo de muestreo pues tenemos muestras más separadas, por eso pues aquí se ven esas muestras más separadas. Igual la aproximación en tiempo continuo resulta ser bastante buena con respecto a la versión en tiempo discreto, la aproximación en tiempo discreto resulta ser buena con respecto a la respuesta en tiempo continuo, que es la línea azul que está por debajo. Si seguimos aumentando esa relación de t sobre tau, la hacemos igual a 1, aquí el periodo de muestreo es igual a la constante de tiempo. Fíjense que ya la aproximación empieza a perder fidelidad. De hecho, si continuamos aumentando esa relación, es decir, si seguimos aumentando el periodo de muestreo, ya tenemos una respuesta que resulta ser en tiempo discreto una respuesta oscilatoria amortiguada, ¿cierto? Hasta el punto que al seguir aumentando esa relación ya tenemos una respuesta oscilatoria que está muy lejos de ser la respuesta en tiempo continuo. Lo que quiere decir que la capacidad de la aproximación de Euler hacia adelante para representar el comportamiento del sistema en tiempo discreto está muy relacionada con esa relación entre de t sobre tau, hasta el punto que para algún tipo de relación de t sobre tau esa representación resulta ser no estable, ¿no es cierto? Pero ¿esto por qué ocurre? ¿Cómo analizamos esto? Pues ¿por qué ocurre esto con valores grandes de t sobre tau? Esto podemos analizarlo pues analizando esa representación equivalente del sistema en tiempo discreto. ¿Cómo hacemos eso? Apartamos de la aproximación en tiempo discreto. Entonces, con base en esa aproximación en tiempo discreto, encontremos los polos en tiempo discreto. Para esto apliquemos la transformada Z. Recordemos entonces que la transformada Z de esta señal que está trasladada en el tiempo o adelantada en el tiempo es igual a Z por Y sub D de Z, menos esto que es una constante multiplicado por Y sub D de Z es igual a T sobre tau por Y sub D de Z. Podemos entonces despejar la relación de Y sub D de Z con respecto a X sub D de Z, es decir, obtener la función de transferencia del sistema. Y entonces, de esta forma, obtener la expresión que me muestra un sistema de primer orden, que en el denominador pues tiene Z menos 1 menos T sobre tau. Yo puedo igualar ese denominador a 0 para calcular el polo, de manera que Z será igual a 1 menos T sobre tau. Esto representa el polo del sistema. Es decir, puedo analizar con base en esa función de transferencia qué es lo que pasa con el polo del sistema para diferentes valores de T sobre tau. Es decir, el polo depende del valor de T sobre tau. Y si tenemos un valor de T sobre tau que es 0.1, entonces fíjense que con respecto a la ubicación del polo, entonces si T sobre tau es 0.1, ese polo queda ubicado en 1 menos 0.1, que es 0.9. Desde el punto de vista del comportamiento, fíjense que lo que tenemos es un polo que está dentro del círculo unitario, asociándose entonces a una respuesta estable o convergente,
más bien, pues que resulta ser una respuesta que es bastante ajustada. Si yo sigo aumentando el valor de t sobre tau, entonces lo que ocurre es que ese polo empieza a desplazarse dentro del círculo unitario en una condición estable, aproximándose al origen. Si sigo aumentando, ya el valor se monta sobre el origen, tengo una respuesta que todavía resulta ser totalmente convergente. Si sigo aumentando el valor de t sobre tau, el polo ya se mueve a la izquierda del eje imaginario, todavía dentro del círculo unitario, por eso ya tenemos una respuesta que es alternante. Recuerden que cuando el polo estando dentro del círculo unitario, es decir, sigue siendo una respuesta convergente, a la izquierda del eje imaginario ya empezamos a tener respuestas que son alternantes, ¿cierto? Cuando t sobre tau toma el valor de 2, ya el polo se ubica sobre el círculo unitario. Un polo sobre el círculo unitario para el sistema en tiempo discreto se asocia a una respuesta oscilatoria de este tipo. Entonces fíjense que está muy relacionado con los análisis que hemos hecho para sistemas en tiempo discreto. Recordemos que para sistemas en tiempo discreto existe una dependencia de la convergencia a que los polos estén dentro del círculo unitario. Si se ubican sobre el círculo unitario, tenemos respuestas oscilatorias como las que observamos acá, ¿no es cierto? Si avanzamos un poco más en el análisis, entonces en tiempo continuo lo que teníamos era un polo que estaba en S igual a menos 1 sobre tau. Resulta que la dependencia del polo en tiempo discreto de ese periodo de muestreo t es una característica asociada a esta aproximación. Podemos ver el modelo como la representación desde el punto de vista de un sistema, partiendo de la representación mediante el diagrama de bloques. Entonces, lo que tenemos acá es que si tengo una señal X y un integrador, voy a obtener una señal que resulta ser Y, ¿no es cierto? Si aplicamos la aproximación, aquí lo que estoy diciendo es que Y punto, que está antes del integrador, es igual a X de t. Si aplico para ese diagrama de bloques la aproximación que hemos planteado, entonces Y punto de t, con la aproximación hacia adelante de Euler, tendrá una representación de esta forma. Eso será igual a X de n, que desde el punto de vista de la representación mediante diagramas de bloques, pues básicamente me permite tener una señal X a la entrada, una señal Y a la salida, y el equivalente a esta representación pues resulta ser este diagrama de bloques. Tengo una ganancia T, aquí tengo un sumador, tengo un retardo y tengo este lazo de realimentación. Eso quiere decir que para sistemas en tiempo continuo, la aproximación de Euler me indica que para cada integrador que yo tenga en el modelo, lo puedo reemplazar por esto que está acá, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tengo un sistema representado como este. Recordemos que este es el diagrama de bloques que en tiempo continuo representa el sistema de tanques. Aquí tengo un bloque que es el integrador. Yo puedo reemplazar ese bloque del integrador por el equivalente en tiempo discreto utilizando la aproximación de Euler hacia adelante. Entonces, al reemplazarlo, yo puedo plantear la relación de la salida con respecto a la entrada en función o con base en el uso del operador R, en este caso.
considerando pues que esta es la versión en tiempo discreto de este integrador, y entonces obtener esa relación de y con respecto a x, que sería como la función de transferencia del sistema, mediante la solución pues de esta representación que tiene un lazo interno de realimentación y un lazo externo de realimentación. Haciendo las operaciones correspondientes, pues básicamente obtengo esa representación equivalente en tiempo discreto, ¿no es cierto? Utilizando aquí el operador R en lugar de utilizar el operador de integración A para sistemas en tiempo continuo. Bien, si hacemos un análisis de lo que ocurre al reemplazar cada integrador del sistema en tiempo continuo por su equivalente de Euler hacia adelante, se plantea una equivalencia directa. Y es que resulta que ese operador A, que lo podemos plantear como con la equivalencia igual a 1 sobre S, lo podemos plantear para este caso como t por r sobre 1 menos r, eso en tiempo discreto, ¿cierto? Ese 1 sobre s pues resulta ser equivalente en tiempo discreto a t por r sobre 1 menos r, y entonces si utilizamos en lugar del operador r, hacemos el equivalente de r igual a 1 sobre z. En términos de z, lo que estamos diciendo es que ese 1 sobre s será equivalente a t sobre z menos 1, ¿cierto? Lo que quiere decir que si hacemos una multiplicación cruzada, es decir, despejamos s de esa aproximación anterior, lo que quiere decir es que para el modelo de Euler hacia adelante, S se mapea en tiempo discreto en z menos 1 sobre t. Lo que significa de manera equivalente que si pasamos este t a multiplicar a S y despejamos z, entonces z será igual a 1 más S por t. Quiere decir que existe una equivalencia desde el punto de vista de las representaciones en tiempo continuo y en tiempo discreto al utilizar la aproximación de Euler hacia adelante, que dice que la variable compleja z se mapea en función de la variable compleja s de esta forma: z es igual a 1 más S por t. Entonces, si lo utilizamos para el ejemplo del tanque, lo que estamos diciendo es que z es igual a 1 menos t sobre tau, ¿cierto? Esto es igual a 1 más S por t. Esta es la ubicación del polo del sistema del tanque, representado mediante la equivalencia de Euler hacia adelante, con base en lo que calculamos hace un momento. Eso es igual a 1 menos S por t. Y entonces fíjense que existe una equivalencia directa. Como teníamos en tiempo continuo el polo en menos 1 sobre tau, fíjense que ese polo en tiempo discreto es igual a 1 más el valor de ese polo, que es menos 1 sobre tau, multiplicado por t, que nos da 1 menos t sobre tau. Entonces nosotros podemos utilizar esta equivalencia cuando hacemos una aproximación de Euler hacia adelante para determinar entonces dónde están los polos en tiempo discreto, basándonos en la ubicación de los polos en tiempo continuo, ¿cierto? Bien, finalmente pues recordemos que para el modelo de Euler hacia adelante, pues lo que tenemos es una dependencia de el comportamiento de la aproximación en función de esa relación de t sobre tau, que lo que hace es hacer que el polo se desplace para los
4 primeros casos dentro del círculo unitario y que se ubique sobre el círculo unitario para la quinta aproximación, de manera que ese comportamiento pues dependerá en gran medida pues, de la relación de T sobre tau, ¿no es cierto? Y que desde el punto de vista del mapeo, entonces lo que estamos diciendo que los polos en tiempo continuo se mapean a polos en tiempo discreto, de manera que se obtiene la relación de Z igual a 1 más S más T. Eso quiere decir que para un polo en S igual a 0, lo que tenemos es un polo en Z igual a 1. Para un polo en S en menos 1 sobre T, entonces tenemos un polo en Z que se pone en el origen. Un polo en S en menos 2 sobre T hace que en Z se ubique en menos 1. De manera que lo que estamos planteando es que al movernos en S sobre la flecha, partiendo de S igual a 0, luego pasando a S igual a menos 1 sobre T, que estaría por acá en la mitad del círculo, o pasando a menos 2 sobre T, que sería en el extremo de este círculo, o sea, moviéndonos en este sentido, lo que estamos generando es en el plano Z un desplazamiento que parte en 1, luego se mueve al origen, luego cuando estamos en menos 2T nos ubicamos en el círculo unitario nuevamente, y si seguimos moviéndonos en este sentido ya pasamos de una condición no estable a una condición inestable. Ya el polo se ubica por fuera del círculo unitario, que recuerden que se asocia a una conversión a una condición de respuesta no convergente, ¿no es cierto? Entonces, para la estabilidad del sistema en tiempo discreto, el polo en tiempo continuo debe estar dentro del círculo de radio 1 sobre T, que sería este círculo que aparece acá, con centro en S igual a menos 1 sobre T, que sería el centro de este círculo, de manera entonces que entre menos 2 sobre T, que resulta ser menor a 1 sobre tau, y 0, lo que implica que T sobre tau debe ser menor que 2. La relación de T sobre tau debe ser menor que 2 para que la respuesta del sistema sea estable, es decir, tengamos una respuesta que sea convergente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense esas relaciones que nos permiten analizar de qué manera para una aproximación de Euler hacia adelante se puede comportar el sistema con base en esa relación que existe entre T y tau, ¿cierto? Considerando que la ubicación del polo en tiempo discreto depende de esa relación de T sobre tau. Bien, cambiemos entonces de aproximación y hablemos de la aproximación de Euler hacia atrás. Entonces, la aproximación de Euler hacia atrás parte del mismo punto de aproximación de las señales continuas, pero entonces en este caso vamos a hacer una aproximación de la derivada hacia atrás. Lo que eso significa es que la derivada ya la vamos a ver en un instante de tiempo nt, que sería en este punto, pero la definición la vamos a hacer con respecto a el instante anterior, no al instante posterior. Entonces, desde ese punto de vista, la definición de la derivada se plantea como el valor de y sub d en el instante n, le restamos el valor de y sub d en el instante anterior, que sería el instante n-1, y la dividimos sobre ese periodo de tiempo. Pero entonces uno diría, pues es que eso es lo mismo que planteamos en la aproximación de Euler hacia adelante. Este cambio sutil en la definición de la derivada va a tener un efecto importante sobre la manera en la que se comporta esta aproximación comparada con el comportamiento en tiempo continuo.
Entonces miremos cuál es el efecto de hacer una aproximación hacia atrás, que en realidad tiene un efecto real sobre la aproximación. Entonces lo que estamos diciendo es, para el modelo de tanque, estamos planteando básicamente pues la aproximación que acabamos de mencionar, que significa pues la representación discreta de las señales en tiempo continuo y una aproximación hacia atrás de la derivada, ¿no es cierto? Entonces podemos reemplazarla en la ecuación diferencial de la misma forma que lo hicimos en la aproximación hacia adelante, para obtener una expresión de este tipo que se puede plantear. Pues tenemos todos los términos de la salida a la izquierda, mientras que los términos de la entrada a la derecha de la igualdad, ¿cierto? Entonces tenemos, esta sería la aproximación discreta, utilizando esta aproximación a la ecuación diferencial correspondiente, ¿no es cierto? En este caso, fíjense pues que también tenemos una dependencia de t sobre tau, pero que me genera una condición de comportamiento que resulta ser diferente. Para valores pequeños de t sobre tau tenemos una buena aproximación. Si seguimos aumentando con la relación, la aproximación se mantiene. Ya para el caso en el que t sobre tau vale 1, tenemos una aproximación que tiene un tiempo de establecimiento que resulta ser más largo, es decir, se demora más en representar el comportamiento real en tiempo continuo. Si sigo aumentando la relación de t sobre tau a 1.5, fíjense que ya no tengo una respuesta que resulte ser oscilatoria amortiguada, sino que es una respuesta que en realidad se tarda un poco más en llegar. Si sigo aumentando incluso para t igual a 2, no tengo una respuesta oscilatoria como la que tenía en el caso anterior. Fíjense que aquí de todas maneras sigue siendo convergente sin tener oscilación. Entonces esta resulta ser una aproximación mejor que la aproximación hacia adelante. Y entonces, ¿esto por qué será? ¿Por qué se comportará mejor esta aproximación? Analicémoslo de la misma forma que lo hicimos para la aproximación hacia adelante. Entonces partamos de esa aproximación discreta del modelo del tanque. Calculemos mediante la transformada z de esa ecuación de diferencias lo correspondiente a la función de transferencia. Entonces nos da una función de transferencia de este tipo, que en el denominador tiene una expresión de esta forma, que nos permite calcular el polo z igual a 1 sobre 1 más t sobre tau. Tenemos un polo que sigue siendo dependiente de t sobre tau, pero en el denominador. De manera que a medida que vamos aumentando esta condición, ese polo se va a desplazar de forma diferente en el plano complejo. Miremos cómo ocurre. Para t sobre tau igual a 0.1, entonces tenemos un polo que está cerca al círculo unitario. A medida que vamos aumentando el valor de esa relación de t sobre tau, ese polo se mueve hacia la izquierda, sigue siendo una condición convergente, estamos dentro del círculo unitario y estamos en valores por encima, o sea, estamos a la derecha del eje imaginario, es decir, tenemos valores reales positivos. En esta condición tenemos convergencia no alternante, ¿no es cierto? Fíjense que si seguimos aumentando el valor de t sobre tau, el polo se sigue moviendo hacia la izquierda, pero se queda en esa región del plano complejo. Aquí no hay respuesta alternante. Si seguimos aumentando y aumentando, lo que va a ocurrir es que ese polo se va acercando al origen del plano complejo, pero entonces en todos los casos tenemos una respuesta que resulta ser amortiguada, cada vez más amortiguada, ¿no es cierto? De manera que entonces no vamos a tener oscilación en la respuesta. Esta es entonces la razón. En la aproximación hacia atrás, ese polo se mueve en esta región.
y se queda en esa región, ¿no es cierto? Si seguimos aumentando, pues ese polo se va a seguir aproximando al origen, de manera tal entonces que no vamos a tener en ninguna condición una respuesta oscilatoria amortiguada, que se asocia entonces a un mejor comportamiento de la aproximación. Esta entonces es una mejor aproximación de que la aproximación hacia adelante de ese sistema en tiempo continuo a un modelo en tiempo discreto. Desde el punto de vista de la representación como sistema, entonces ese integrador con base en la aproximación hacia atrás pues es equivalente a un diagrama de bloques como este, y entonces lo que podemos hacer es sustituir cada integral en el modelo en tiempo discreto por este modelo en tiempo continuo, de manera entonces que además desde el punto de vista del mapeo, esa relación de 1 sobre S para este caso es equivalente en tiempo discreto a t sobre 1 menos r, que si reemplazamos ese r por 1 sobre z, pues este sobre 1 menos 1 sobre z, que me permite entonces ver un mapeo de S en tiempo discreto, pues se mapeará de esta forma pues de manera equivalente. Quiere decir que los polos en Z se pueden calcular con base en la ubicación de los polos en tiempo continuo, simplemente reemplazando los polos de S en este punto. Para el caso de el tanque, entonces fíjense que lo que tenemos es que Z es igual a 1 sobre 1 más T sobre tau. Simplemente estamos reemplazando ese polo S que es menos 1 sobre tau, lo reemplazamos aquí en este S, de manera que obtenemos el polo que hemos calculado para Z. Entonces, para la aproximación hacia atrás tenemos esta equivalencia que nos permite pues visualizar dónde están ubicados los polos en Z para la aproximación de Euler hacia atrás. Entonces, recordemos que lo que nos ocurre es un desplazamiento de ese polo en esta región, de manera que tenemos una mejor respuesta para la aproximación hacia atrás. Desde el punto de vista del mapeo, entonces lo que estamos diciendo es que los polos en S se mapean en polos en Z con base en la relación anterior. Así pues, un polo en el origen NS es equivalente a un polo en Z ubicado en 1. Tenemos que un polo en menos 1 sobre T estará ubicado en Z en un medio. Para un polo en menos 2 sobre T estaremos en un tercio y así sucesivamente. De manera que lo que dice es que al desplazar los polos en tiempo continuo, moviéndonos en la región en la cual el sistema es estable, una respuesta convergente, es decir, en el semiplano complejo izquierdo, eso se mapea en un círculo, en este círculo que aparece dentro del círculo unitario, de manera que para cualquier valor que se dé de ese negativo, entonces nos estaremos moviendo dentro de este círculo unitario aproximándonos al origen, lo que nos da una respuesta mejor al comportamiento del sistema, ¿no es cierto? Entonces todo el plano izquierdo del mapeo dentro del círculo se mapea dentro del círculo de radio 1 medio, ¿cierto? Con centro en Z igual a 1 medio. El sistema en tiempo continuo es estable, el sistema en tiempo discreto también lo será, ¿cierto? Miremos una tercera aproximación. La aproximación trapezoidal es una aproximación un poco diferente. Utiliza diferencias centradas, es decir, aproxima la señal en tiempo continuo a un punto entre las muestras. Ya no tenemos
la versión en la cual y sub c era, pues estaba mapeado o era igual en el mismo instante de tiempo, sino que busca un punto intermedio entre y sub ddn y y sub ddn menos 1 para determinar ese valor. Y de esa forma, entonces, define la aproximación de la derivada utilizando una aproximación como la que veíamos en el caso anterior, en la aproximación de Euler hacia atrás. Ya se define como y sub ddn menos y sub ddn en el instante anterior sobre el periodo de tiempo. Eso lo que nos plantea es que la aproximación discreta ocurre en el punto medio de las dos muestras que se utilizan para definir la derivada. Entonces, la derivada está definida con respecto a la muestra en el instante n menos la muestra en el instante n menos 1 en el periodo de tiempo, pero el punto no es ni el punto posterior ni el punto anterior, sino el punto correspondiente se asocia al punto medio entre esos dos, que sería en este punto, ¿cierto? Entonces, una aproximación de este tipo lo que nos plantea es, por ejemplo, para un sistema cuya ecuación diferencial es y punto de t igual a x de t, utilizando la regla trapezoidal, entonces plantea que y punto de t está definido de esta forma y x de t, entonces, como el punto medio correspondería al punto medio de entre x de n y x de n menos 1, ¿no es cierto? Entonces, esta sería como la aproximación utilizando la regla trapezoidal a esta ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, para esta ecuación diferencial tenemos esta aproximación trapezoidal que nos permite, al aplicar la transformada z, obtener la función de transferencia de ese sistema que me da, pues, una expresión de este tipo y que me permite hacer el mapeo o plantear el mapeo de 1 sobre s, que sería equivalente a t medios de z más 1 sobre z menos 1. Es decir, que lo que plantea la regla trapezoidal es que los polos en z estarán en función de los polos en s con base en esta relación. Entonces, ¿esto qué permite? La regla trapezoidal mapea los polos en s, los mapea en z en función de esta relación. Un polo en 0 será equivalente en z a un polo en menos 1, un polo en menos 1 sobre t, moviéndonos hacia la izquierda, es igual a un polo en z en un tercio. Luego, un polo en menos 2 sobre t será equivalente a un polo en 0. Si seguimos un polo en menos infinito, entonces será equivalente a un polo en menos 1. Lo que esto nos plantea es que cualquier polo a la izquierda estará dentro del círculo unitario. De hecho, si lo que tengo es un polo imaginario, como el último que aparece acá, en tiempo continuo, será equivalente a un polo que también que podrá ser complejo conjugado, como el que aparece acá, mapeándose siempre dentro del círculo unitario. Es decir, todo el plano complejo en tiempo continuo, el plano complejo a la izquierda, se mapea dentro de el plano complejo dentro del círculo unitario para el plano complejo en tiempo discreto, ¿no es cierto? Esto pues genera una mejor aproximación, aunque resulta ser pues una aproximación diferente a las anteriores. Pues todo el plano complejo izquierdo en tiempo continuo queda mapeado dentro del plano complejo pues en tiempo discreto dentro del círculo unitario. Entonces hagamos una comparación
para el sistema de tanques de esas aproximaciones que acabamos de plantear. Entonces, por un lado tenemos el método de Euler hacia adelante, que lo que plantea es, recordemos que al movernos en el plano complejo izquierdo, siguiendo esta flecha, entonces vamos a tener una región que resulta ser convergente, porque está... porque pues en este caso con base en el movimiento de la flecha estaría dentro del círculo unitario hasta que nos salimos de este círculo en el plano complejo, pues en tiempo continuo, ¿no es cierto? Si hacemos una aproximación mediante el método de Euler hacia atrás, lo que tenemos es que todo el plano complejo izquierdo se mapea dentro de este círculo que está dentro del círculo unitario. Para el caso trapezoidal, todo el plano complejo izquierdo en tiempo continuo se mapea dentro del círculo unitario. Entonces son las diferencias que desde el punto de vista del análisis de el comportamiento de esa aproximación en tiempo discreto genera al realizar pues la aproximación. Esas aproximaciones diferentes pues generan mapeos diferentes entre el comportamiento en tiempo continuo y el comportamiento en tiempo discreto, y pues generan pues mejores aproximaciones unas con respecto a las otras. Si por ejemplo yo tuviera un sistema masa-resorte, recuerden que un sistema masa-resorte es un sistema que tiene un par de polos ubicados sobre el eje imaginario en tiempo continuo. Entonces ese par de polos en tiempo continuo se mueven sobre el eje imaginario, generando un mapeo también pues relacionado con respecto al círculo unitario sobre también tomando valores imaginarios sobre un eje que queda pegado en el círculo unitario. Eso para el caso de la aproximación hacia adelante. Para la aproximación hacia atrás, entonces el desplazamiento de esos polos sobre el eje imaginario para el sistema masa-resorte, entonces se mapeará sobre el contorno del círculo que queda dentro de ese círculo unitario, mientras que al utilizar el método trapezoidal, lo que voy a tener es que esos polos que se mueven sobre el eje imaginario se van a mover sobre el círculo unitario en todos los casos, ¿no es cierto? Es el efecto pues ya no sobre el modelo del tanque, sino sobre un modelo de masa-resorte. Desde el punto de vista de ejemplos concretos, entonces tenemos aquí un sistema masa-resorte cuyos polos que normalmente están sobre el eje imaginario están ubicados en este punto. La aproximación hacia adelante lo que hace pues es ubicarlos sobre esta recta que aparece acá. En el caso de la aproximación hacia atrás, pues entonces lo que tengo es que esos polos se ubican sobre este círculo unitario, mientras que para el método trapezoidal esos polos están ubicados en el contorno del círculo unitario, ¿no es cierto? Entonces el efecto de ese mapeo que ocurre al realizar las aproximaciones en tiempo discreto. Bien, eso sería entonces todo por el día de hoy. Recuerden que en el Moodle tenemos el foro para las preguntas que se puedan presentar, entonces no duden en realizarlas. Yo estaré pendiente para responder en el foro de preguntas y respuestas las preguntas que puedan llegar a tener. Entonces eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.